Imagina un ejército lleno de orgullo, equipado con las armas más modernas y respaldado por uno de los imperios más poderosos de Europa, completamente derrotado en cuestión de horas. Suena imposible, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que ocurrió en la batalla de Bicocca, una de las derrotas más humillantes de la historia militar. Hoy te contaré cómo una pequeña fuerza de soldados, ingenio táctico y el cambio en la forma de hacer la guerra cambiaron el rumbo de Europa. ¿Estás listo para descubrirlo? Año 1522. Europa está en llamas con las guerras italianas, una serie de conflictos que enfrentaron a grandes potencias como Francia, España y el Sacro Imperio Romano Germánico. En el centro de esta lucha se encuentra el estratégico territorio del Ducado de Milán. Francia, ansiosa por recuperar el control, envía un poderoso ejército bajo el mando de Odet de Foix, vizconde de Lautrec. Frente a ellos, las fuerzas españolas e imperiales, lideradas por Prospero Colonna, un general conocido por su astucia. Pero aquí viene la parte intrigante. Los franceses estaban convencidos de su victoria. Sus tropas contaban con la élite de la época, los temidos mercenarios suizos, famosos por su implacable formación de piqueros. ¿Qué podría salir mal? El alba del 27 de abril de 1522 rompió con un resplandor pálido sobre las colinas de Bicocca. El aire estaba cargado con la tensa expectativa de una batalla inminente. De un lado, los mercenarios suizos al servicio de Francia, altivos y confiados, ajustaban sus armaduras y alzaban sus picas, listos para otra victoria que consideraban inevitable. Del otro, las fuerzas del Sacro Imperio Romano Germánico y de España, atrincheradas tras parapetos y reforzadas por la nueva arma que cambiaría la guerra para siempre. Los temidos arcabuceros. Los franceses, liderados por Odet de Foix, vizconde de Lautrec, avanzaban con paso firme. A sus espaldas, ondeaban estandartes dorados y rojos, reflejando la gloria que esperaban reclamar. Frente a ellos, la posición enemiga era un desafío inesperado. Prospero Colonna, veterano de incontables campañas, había elegido el terreno con una inteligencia despiadada. Elevado, protegido por zanjas y muros improvisados, el bando imperial esperaba en silencio, con la serenidad de quien ya ha planeado el destino de su enemigo. Los suizos, temidos en toda Europa por su disciplina y ferocidad, miraron el campo de batalla con desprecio. Para ellos, ningún enemigo había sido capaz de resistir su avance implacable. Sus picas, alineadas como un bosque de acero, habían roto ejércitos enteros en batallas pasadas. ¿Por qué esta vez habría de ser diferente? Pero la guerra estaba cambiando. Y en Bicocca, la arrogancia de la tradición chocaría de frente con la brutal realidad de la pólvora y el plomo. El destino estaba sellado. Solo hacía falta el primer disparo. Los suizos, confiados en su fama de invencibles, decidieron cargar directamente contra las posiciones españolas. Era una estrategia que había funcionado una y otra vez. Usar sus largas picas para arrollar al enemigo. Y para ello marchaban con paso firme. Eran la élite de la guerra, los temidos mercenarios que habían destrozado ejércitos enteros con su letal formación de picas. En sus mentes, la victoria estaba asegurada. Una carga frontal y el enemigo caería como siempre lo había hecho. Pero aquí viene el primer giro de la historia. Los españoles no eran cualquier enemigo. Atrincherados, bien protegidos y armados con los temibles arcabuces, aguardaban. Prospero Colonna tenía en mente una estrategia muy clara. Su ejército se ubicó en un terreno elevado y fortificado, con trincheras y terraplenes que protegían a sus soldados. Esto le otorgaba tres ventajas cruciales. 1. Dificultad para el enemigo. Los atacantes suizos y franceses tenían que avanzar cuesta arriba y atravesar obstáculos antes de alcanzar las líneas españolas. 2. Cobertura para su infantería. Los soldados de Colonna estaban seguros detrás de las fortificaciones, lo que reducía las bajas. 3. Campo de tiro despejado. Los arcabuceros españoles tenían una línea de visión perfecta para disparar contra los suizos que se acercaban. Cuando los suizos entraron en su rango de tiro, ¡peng! Un rugido ensordecedor sacudió el campo de batalla. Las balas surcaron el aire, atravesando carne y armaduras. La infantería suiza, acostumbrada a los choques cuerpo a cuerpo, nunca había enfrentado una tormenta de plomo como aquella. Pero si crees que esto los detuvo, te equivocas. Porque los suizos no retrocedían. Nunca lo hacían. Con una disciplina de hierro, siguieron avanzando, empujando con sus picas, ignorando el horror que los rodeaba. Cada paso era un sacrificio, cada metro ganado, un baño de sangre. Y entonces, el destino les jugó en contra. El terreno, inclinado y fangoso, se convirtió en su peor enemigo. La carga perdió fuerza, los cuerpos se apilaban, los hombres caían antes de siquiera acercarse a las trincheras.
y desde sus posiciones, los españoles solo tenían que seguir disparando. Pero Próspero Colonna, a diferencia de otros comandantes que podrían haber ordenado un contraataque tras el primer impacto del fuego de arcabuces, mantuvo la disciplina y esperó. No se dejó llevar por el momento, no dejó que su ejército avanzara, lo que evitó exponer a sus tropas a la feroz lucha cuerpo a cuerpo en la que los suizos eran expertos. Su ejército siguió disparando mientras los suizos intentaban reorganizarse y avanzar. Pero sí que una vez que la ofensiva suiza y francesa había sido completamente desbaratada, Colonna ordenó a su caballería ligera perseguir a los supervivientes, sellando así la victoria imperial. En cuestión de horas, la carga suiza se detuvo. Miles de ellos yacían muertos o heridos en el campo de batalla. La escena era un paisaje de devastación. Cuerpos esparcidos, banderas rotas, gritos de agonía mezclados con el humo de la pólvora. Los franceses, que habían apostado todo en esta batalla, se encontraron incapaces de romper las líneas españolas. No les quedó otra opción. La retirada era inevitable. Pero no solo habían perdido una batalla, habían perdido algo más grande: su reputación de invencibilidad. Bicocca fue un desastre total, un golpe humillante para quienes habían dominado los campos de batalla de Europa por décadas. Pero hay algo más que debemos considerar. Esta no fue solo una victoria táctica. Fue un punto de inflexión en la historia militar. En Bicocca, el arcabuz demostró su letalidad. Las formaciones cerradas de infantería, que habían sido el estándar de la guerra medieval, quedaron obsoletas en cuestión de minutos. La pólvora había dictado su veredicto. La guerra estaba cambiando. La destreza y la disciplina seguían siendo importantes, pero ahora, la tecnología era el factor decisivo. Bicocca marcó el principio del fin para los legendarios piqueros suizos y el amanecer de una nueva era en la estrategia militar. Así terminó la batalla de Bicocca, una lección brutal de cómo la guerra estaba evolucionando. Pero esta es solo una de muchas batallas que cambiaron la historia. Si te ha gustado este relato, prepárate, porque aún hay muchas más historias que contar, enfrentamientos épicos que decidieron el destino de imperios y reinos. ¿Cuál será la próxima batalla que analizaremos? Tú puedes ser también partícipe de la historia. Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte la próxima gran historia. Nos vemos en la siguiente batalla. Si te atreves.